Bueno, pues en la entrevista de hoy contamos con José Naranjo Orellana, catedrático de Fisiología de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y especialista en medicina del deporte. José nos va a hablar sobre el estrés y el rendimiento deportivo. Gracias, encantado de participar. Agradecemos sin lugar a dudas tu participación en esta entrevista y la primera pregunta que quería hacerte es en relación a las consecuencias que el estrés tiene en el rendimiento deportivo. Claro, el estrés, desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio, el estrés es la principal herramienta con la que cuenta un organismo humano para responder al estímulo que supone una actividad física intensa, por supuesto competitiva, ¿no? Sería la máxima expresión. Es una respuesta que garantiza que el organismo pueda poner en juego todos sus mecanismos de adaptación cuando un sujeto decide pues, ponerse a correr, a saltar o a luchar o a lo que corresponda dentro de la actividad, ¿no? Esa respuesta de estrés es una respuesta regulada hormonalmente desde el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, hacia las glándulas suprarrenales, que son las que van a controlar el estrés a través de la adrenalina, noradrenalina y del cortisol. Esto es una respuesta, insisto, fisiológica y además no es necesario hacer deporte para ello, ¿no? Cualquier persona que se ponga a realizar una actividad física, aunque sea caminar, está poniendo en marcha una respuesta de estrés, entendido el estrés como esa respuesta fisiológica. Lo que ocurre es que en muchísimas ocasiones, y especialmente en la vida moderna en los países occidentales, pues esta respuesta se pone en marcha de forma inadecuada frente a estímulos que no deberían desencadenar esa respuesta. Ya sean estímulos que no son físicos, sino que nosotros nos estamos evocando, recreando psicológicamente, o ya sean estímulos que nos ponen en marcha, pero siempre dentro de la elaboración mental de nuestro propio cerebro, van a desencadenar la misma respuesta, porque este tipo de respuesta la describió Hansel en los años 50, es independiente de que el estímulo sea físico, psíquico, real o irreal o incluso imaginado por nosotros. Cualquier estímulo recto va a producir ese mismo tipo de respuesta. ¿Qué ocurre? Que si en ese momento nosotros no estamos en una situación de defensa, de huida, de lucha, que sería una competición deportiva, pues todos esos cambios no encuentran su salida natural. Y por eso se producen los síntomas que todos identificamos como síntomas de estrés, ¿no? Esa sensación de ansiedad, esa taquicardia, esa sudoración. En realidad, si lo analizamos, todos esos síntomas son los que se producirían de forma natural si el estímulo encontrara la respuesta lógica, ¿no? Cuando eso no ocurre, pues todo esto se transforma en una elaboración interna que produce sintomatología, mucho disconfort, una sintomatología que no es nada positiva, que nos lleva a situaciones pues, que todos conocemos y alguna vez hemos experimentado, ¿no? A la vista de lo que comentas, son varios los factores que pueden influir en el rendimiento deportivo que un deportista, no necesariamente profesional, sino cualquier persona que realiza una actividad deportiva, son varios factores que pueden influir en su rendimiento. Claro, es eso, es que el deportista que tiene que usar el estrés como su herramienta de trabajo, digamos, de alguna forma, ¿no? Para regular sus respuestas
al estímulo que va a venir durante la competición. Si todo esto ha ocurrido previamente, por ejemplo, en el caso de los deportistas, la situación más típica es la ansiedad precompetitiva, es decir, el deportista que desde 2 o 3 días antes de una competición ya está generando ese tipo de respuestas, está generando esa situación estresora previa a la competición. Lógicamente, claro, cuando un deportista se enfrenta a la competición partiendo ya de unos niveles de estrés, es decir, no olvidemos que es una respuesta hormonal, unos niveles de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, etcétera, muy por encima de lo que debería estar en reposo, eso lógicamente afecta a la respuesta. Dentro de ese concepto general que estoy indicando hay matices, es decir, cierto grado de estrés previo es beneficioso, porque el deportista, en lugar de partir de una estimulación del subsistema simpático pues de cero, basal, pues ya parte con cierta activación. Eso genera una respuesta anticipatoria que en la mayoría de las ocasiones es beneficiosa. El problema es cuando el deportista se enfrenta a una competición con unos niveles de estrés de estos que estamos describiendo, que incluso generan síntomas y que son absolutamente disconfortables, ¿no? Me invento el palabra. Pero claro, eso genera una respuesta limitada porque no permite que el deportista pueda tener todos sus circuitos en las mejores condiciones para poder responder a lo que le va a venir encima, ¿no? Bien, a la vista de lo que comentas, hay varias formas que los deportistas pueden utilizar de evaluar su nivel de estrés. Hay formas más subjetivas en las cuales el deportista evalúa su autopercepción, ¿verdad?, del nivel de estrés que tiene. Y a este respecto, preguntar si hoy en día se disponen de procedimientos con un valor más objetivo en base a aspectos fisiológicos relacionados con el estrés que puedan complementar a esas valoraciones subjetivas y dar una mayor rigurosidad al valor real del nivel de estrés que ese deportista tiene. Sí, en el mundo de la competición deportiva, yo sé por mi trabajo con ellos, aunque no es mi campo, pero trabajo con psicólogos del deporte que manejan diferentes tipos de cuestionarios y de herramientas para estar evaluando continuamente esas situaciones de ansiedad precompetitiva y esas situaciones de posible estrés. Desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio, también hay herramientas. Generalmente han sido muy complicadas, requieren analíticas sanguíneas, requieren intervenciones que no se pueden estar haciendo de forma continua, pero desde hace unos años para acá disponemos de una herramienta muy sencilla de llevar a efecto y que no es invasiva ni genera ningún tipo de molestia en el deportista, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto es un tema complejo para explicarlo en muy pocas palabras, pero es simplemente a través de medir el latido cardíaco mediante un monitor una cinta de medición de frecuencia de las que cualquier deportista utiliza, pero analizando una serie de parámetros específicos, tendríamos una información bastante ajustada de cómo está su sistema nervioso simpático y parasimpático, que al final son los que van a controlar toda esa respuesta de estrés. Entonces, estas mediciones en los deportistas están demostrando ser muy, muy, muy útiles, porque claro, un deportista cuando compite, su nivel de estrés se tiene que disparar a los máximos posibles, pero luego tiene que recuperar. Entonces, analizar esa recuperación con estas variables, pues está resultando de mucha utilidad para detectar a aquellos deportistas que la siguiente carga de trabajo la pueden empezar con niveles de estrés todavía excesivamente altos. Bueno, la entrevista ha tenido contenidos sumamente interesantes, algunos detallados con más concreción y otros que han quedado pinceladas sobre aspectos sumamente relevantes que, si parecieran bien, en próximas entrevistas podrían abordarse. En todo caso,
agradecer tu participación y agradecer también la claridad de tus explicaciones y la rigurosidad de todo lo que has expuesto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y quedo a disposición de cualquier otra entrevista que podamos hacer. Muchas gracias.